Muchas gracias a todos los presentes que nos acompañan esta tarde. Vamos a dar inicio al workshop para un acercamiento al protocolo de resiliencia que elaboramos coliderado con Citibanamex, Soluciones Resilientes y Arise MX. Agradezco mucho la presencia y el apoyo de Henry Peralta a cargo de este workshop. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primera instancia, quiero agradecer a Arise México, a Elisa Trujillo, a Marta Herrera, a todo el equipo de Arise, a Dulce, que hace posible este encuentro. También agradecer a Pacto Mundial, a Citibanamex y otras organizaciones, el BID, los amigos que han estado en la firma de este acuerdo que consideramos que es un acuerdo histórico y que nos va a permitir, recogiendo un poco las palabras de Marta Herrera, hacer un proceso de planificación desde una perspectiva integral y sistémica para construir resiliencia en el sector empresarial y que no solamente está orientado simplemente al manejo de esta crisis que nos tiene a todos de alguna manera en vilo por la incertidumbre que tiene, sino que también está muy enfocado a planificar el futuro para específicamente llevar a cabo el cumplimiento de varias de las metas que traen, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco de Sendai y los acuerdos de cambio climático desde una perspectiva más humana. Y yo pienso que esta crisis que hoy vive el mundo pues nos ha puesto a reflexionar de manera profunda y más específicamente en el tema de los negocios, porque lo que está pasando es que esto nos está develando las grandes vulnerabilidades, las grandes fragilidades, pero también las grandes oportunidades que todos de alguna forma tenemos para enfrentar esta crisis y salir de alguna forma fortalecidos. Entonces, este taller que diríamos es una propuesta básica de lo que contiene el protocolo para hacer las MIPYMES más resilientes. Es una propuesta desde un enfoque integral, desde el enfoque que marca la construcción de resiliencia en crisis, ¿sí? Porque estamos en crisis. Y una de las premisas fundamentales en las cuales nosotros partimos es que a diferencia de los otros desastres que nos ocurren cotidianamente o normalmente en el mundo, es un desastre no, digamos, terminado, sino que es un desastre en progreso. Eso es una primera premisa. Un desastre en progreso frente al cual tenemos que tomar decisiones que nos permitan reaccionar adecuadamente, ser reactivos para tratar de sobrevivir, pero a la par la oportunidad también por esa misma incertidumbre y la naturaleza de esta pandemia es la oportunidad para corregir los errores del pasado y proyectarnos al futuro a través de la gestión prospectiva. Este protocolo es una hoja de ruta, es un elemento que me va a permitir, una herramienta que nos va a permitir al sector empresarial y específicamente a las pequeña y mediana empresa, avanzar hacia el entendimiento primero de su contexto territorial, pero también desde el entendimiento interno de su negocio en relación con diversos aspectos que están asociados a las funciones que un negocio normalmente tiene, como son las ventas, como son las operaciones propias de la empresa, como es la gestión que hace la empresa precisamente en ese relacionamiento con el entorno y también pues los aspectos de administración. Este protocolo pretende precisamente convertirse en una herramienta, una hoja de ruta. Es un protocolo que podemos decir tiene elementos que nos van a orientar ese proceso hacia la construcción de resiliencia. Y para eso vamos a iniciar este taller
con los aspectos conceptuales, ¿sí? Sobre qué base fundamental se sustenta este protocolo, que sería la primera parte de esta charla, y la segunda parte vamos a ver entonces, entendido el fundamento conceptual, que no es un fundamento simplemente emergencista o de atención a esta crisis, sino que tiene una perspectiva, como bien lo planteaba Marta, una perspectiva integral, sistémica, una perspectiva que busca es que realmente los negocios se construyan resiliencia y no simplemente respondan a la crisis coyuntural, sino que permita a ese negocio o a estos negocios poder atender la crisis de manera oportuna y efectiva, pero también planificar el presente y proyectarse al futuro. Entonces voy a compartir pantalla para ver la primera parte. Agradezco, por favor, ¿me confirman si la pantalla la están viendo? Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, este protocolo de resiliencia de MIPYME frente al COVID-19 es una apuesta que se ha desarrollado y que de alguna forma va a dinamizar este acuerdo que muchos de ustedes han sido testigos de la firma y que, como bien lo dijo Raúl Salazar, muy bien en términos de el enfoque que tiene este acuerdo y que este protocolo es un elemento que va a permitir dinamizar ese acuerdo inicialmente, pero que también nos va a permitir reflexionar sobre una serie de elementos que nos van a permitir, valga la redundancia, avanzar hacia esa construcción de resiliencia. Entonces, vamos a ver la primera parte, que es sobre qué se fundamenta el protocolo. Entonces, el protocolo básicamente toma como base fundamental, porque es nuestra hoja de ruta, es nuestra carta de navegación, y no puede ser otra porque no estaríamos siendo coherentes con los acuerdos que los países han firmado precisamente para impulsar el tema de la reducción del riesgo, el desarrollo sostenible del cambio climático. Y para eso entonces basamos este protocolo conceptualmente desde los aspectos más íntimos en el enfoque y en el concepto que ya Naciones Unidas en el año 2016 ratificó, ¿sí? A partir de varias reuniones intergubernamentales después del marco de Sendai en el 2015. Hubo una gran movilización por parte de los estados, los que firmaron el acuerdo o los que, digamos, se comprometieron con el marco de Sendai a revisar el tema conceptual, y es importante poder establecer desde el punto de vista conceptual cuál va a ser la base sobre la cual nosotros vamos a entender y nos vamos a relacionar, ¿sí? Entonces la base es este concepto que me parece a mí bastante poderoso y que es el que fundamenta todos los elementos que vamos a dar del protocolo. El protocolo está tejido de tal manera que nos muestra cada uno de estos aspectos. Lo que hemos intentado es darle vida a ese concepto de resiliencia, llenarlo de contenido y de esa forma generar un proceso de aplicación real en la práctica que permita precisamente en el marco de esta emergencia sanitaria y de crisis humanitaria también, yo diría, el poder responder a la actual crisis, pero también promover la construcción de un mejor futuro. Entonces la resiliencia, según Naciones Unidas, y es importante decirlo, en la plataforma global, la primera plataforma global en reducción de riesgo de desastre que se ha hecho en un país de América, que fue en el año 2017 en Cancún. Este concepto y otros conceptos fueron, digamos, presentados en México precisamente. Y qué bonita coincidencia, porque nos está permitiendo 3 años después tomar ese concepto que se presentó en Cancún para darle vida a una propuesta conceptual para convertirla en un instrumento realmente práctico de reflexión que permita entonces entender lo que está pasando con la crisis, comprender la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene por acción o por omisión de lo que está pasando,
pero además de eso, de manera propositiva, orientarnos a esa construcción de resiliencia. Entonces, la resiliencia, según Naciones Unidas, es la capacidad que tiene un sistema, una comunidad, una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, para absorber, para adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas por conducto de la gestión del riesgo. Si vemos este concepto y intentamos desmenuzarlo un poco, vemos que esa capacidad que es definida como es definida la resiliencia, se logra al final por conducto de algo que ya normalmente o que desde hace muchos años se viene impulsando a nivel de los países y que tiene un marco normativo, un marco político global que es el marco de Sendai para la reducción del riesgo y que se articula con muy adecuadamente, perdón, con los objetivos de desarrollo sostenible y también los acuerdos de cambio climático. Y entonces la invitación que hace este concepto finalmente es cómo construir esas capacidades que permitan entonces resistir para reexistir, que es un poco lo que hoy las empresas deben hacer. Tenemos que resistir, absorber, ¿sí? la crisis para poder reexistir, ¿sí? O sea, las que todavía de alguna forma existen, tienen que seguir resistiendo a la crisis y además permitiendo reexistir en un proceso precisamente de cambio, ¿cierto? Que permita entonces adaptarse a esas crisis, ¿sí? Salir transformado y lograr desde esa transformación, esa posibilidad de cambio, tener una recuperación sostenible, una recuperación que permita que cuando vuelva a ocurrir un tipo de esto de crisis o otra, pues finalmente el impacto que otra crisis puede generar, pues sea mínima. Y algo importante es que cuando nosotros empezamos a desarrollar este concepto, finalmente terminamos planteando de que esa recuperación y la resistencia a esa absorción debe ser oportuna y eficiente, ¿sí? Precisamente para garantizar que se preserven las estructuras, ¿sí? Y la restauración y funciones básicas. Y en este caso estamos hablando de los negocios, pero lo que queremos es que se preserve la economía, ¿cierto? Y que las funciones básicas de los negocios, como lo vamos a ver aquí más adelante, las más básicas o las más principales, las ventas, sus operaciones, su gestión y su administración, digamos, tengan esa posibilidad de resistir esa crisis, pero salir fortalecidas de esa crisis. Y todo se logra por conducto de la gestión del riesgo. Entonces, estos elementos que ustedes ven aquí en este concepto son la base fundamental del protocolo. Son el elemento que sustenta el protocolo y que vamos a intentar entender y vamos a empezar a tratar en esta primera parte de poder entender cómo este protocolo se articula a estos conceptos. Entonces, para eso, hemos elaborado como parte del sustento del protocolo un análisis, yo diría, básico de lo que es el comportamiento de una empresa, ¿sí? De una empresa. Y si ustedes ven en este gráfico, que es un gráfico que relaciona tiempo, capacidad en un plano cartesiano, vemos que aparece en el gráfico, en esa B que ven ahí al fondo, la palabra arise, ¿cierto? Y arise, pues que es la sigla que se usa para denominar la propuesta que están desarrollando Naciones Unidas con las empresas a nivel global, traducido al español, significa levantarse. Entonces, ahí de entrada hay desde el punto de vista del simbolismo y desde la esencia misma de este proceso de protocolo, lo que nos está invitando es volver a RISE una oportunidad, ya sea como iniciativa del sector privado para sociedades resilientes, como una oportunidad en el caso de esta crisis y de otras crisis, la oportunidad también para que ese RISE se encarne en los procesos de levantamiento de esas crisis por parte del sector empresarial. Entonces, como ven ustedes, en esas palabras, en esas letras de Arise, hemos intentado entonces recoger el concepto que en la diapositiva anterior veíamos de cuáles son esos componentes que tiene la resiliencia. Entonces vemos que nos habla de absorción, ¿cierto? Entonces A de absorción, R de respuesta,
Aquí la adaptación también, aquí tenemos la I de adaptación dentro de la misma palabra, transformación, ¿sí? La S aquí en la palabra transformación y la recuperación, la E en la palabra recuperación. Entonces vemos cómo no solamente la iniciativa RISE nos permite aliarnos para hacer sociedades resilientes, sino que de alguna forma le estamos dando un uso práctico al concepto de la palabra para que deje de ser un concepto simplemente y se convierta en una oportunidad entonces aplicado a lo que nosotros estamos intentando hacer, que es levantarse, ¿sí? Arise, levantarse. Si ustedes ven también el símbolo Arise es un ave fénix. Y esto tiene que ver mucho precisamente con la esencia de lo que queremos acá. Entonces, volviendo al gráfico, si nosotros quisiéramos dibujar, pudiéramos graficar cómo es el comportamiento de las empresas. Esto tiene que ver mucho con el protocolo, porque el protocolo está articulado o está organizado en función de la RISE, de esa capacidad que tienen las empresas para absorber, responder, adaptarse, transformarse y recuperarse, ¿sí? Y eso lo van a ver ustedes en todo el protocolo, visto en términos de fases, visto en términos de etapas, ¿sí? Y entonces, si suponemos entonces que cuando ocurre la crisis del COVID-19, todos estábamos en una realidad, o las empresas tenían su propia realidad existente, ¿cierto? Que es esta línea roja que ven acá. Y si pudiéramos entonces dibujar cómo, con una línea recta, dibujar el comportamiento de esas capacidades que a la par que entonces estamos sometidos a la crisis, ¿sí? A ese golpe tan fuerte del COVID-19, cómo esas capacidades en relación con el tiempo empiezan a bajar, a disminuir, ¿sí? Las capacidades financieras, las capacidades en términos de recurso humano, las capacidades reputacionales, bueno, todas las capacidades tecnológicas, técnicas, operativas, de logística, empiezan entonces a afectarse por la ocurrencia de ese COVID, ¿sí? Que finalmente hace que nos confinemos. Y entonces la empresa entonces empieza una primera etapa, que es la etapa de absorber el golpe, ¿sí? Toda empresa ha tenido esa disposición finalmente para absorber ese golpe, ¿sí? Absorber el golpe. Entonces, y esto yo puedo hacerlo o lo puedo plantear como una analogía en el box o en el boxeo. Cuando un boxeador recibe el golpe, ¿sí? Le lanzan un golpe y lo recibe, hay dos formas en que ese golpe, digamos, puede afectar al boxeador o no, para mandarlo a la lona. Primero, al lanzar el golpe, si el boxeador anticipadamente se ha preparado bien, físicamente, mentalmente, ha preparado bien sus movimientos, cuando reciba el golpe, muy probablemente él va a absorber ese golpe, ¿sí? Lo va a absorber a través de su cuerpo, a través de sus músculos, ¿cierto? Pero si ese boxeador no se ha preparado bien, pues resulta que en el box hay otra forma de dar golpes que tiene que ver es cuando le dicen a uno, le encajó el golpe. Cuando le encajó el golpe es que se lo pegó tan bien, ¿sí? Que finalmente lo manda a la lona. No hay forma de absorber el golpe, ¿sí? Se lo pegó tan bien que lo manda a la lona. Y hay muchas empresas, como vamos a ver aquí, que infortunadamente no han tenido la capacidad y muchas se han ido a la lona, es decir, el COVID le encajó un golpe muy bien encajado, que no tuvo la posibilidad finalmente de absorberlo, y esa absorción es una cuestión positiva porque lo que te permite es protegerte para lanzar la respuesta, o sea, para responder, ¿sí? Entonces, aparece la siguiente etapa, luego de la absorción viene la respuesta, ¿sí? Absorbo bien el golpe, ¿sí? Y entonces me preparo para responder, me preparo para contener los otros golpes que vengan y también para prepararme a dar el golpe también, ¿sí? Entonces, en la medida en que esa absorción y esa respuesta se haga bien, pues es posible de que inicie un proceso de adaptación, que sería el punto de inflexión, ¿sí? Entre la vida, que sería el cambio hacia, como en esta línea hacia arriba, o la muerte, o la desaparición, o el dejar de existir.
Si yo no resisto bien, no absorbo y no respondo adecuadamente, y eso tiene que ver con la resistencia que mi negocio haya tenido, pues finalmente la adaptación, ¿sí? Yo puedo adaptarme rápidamente y seguir hacia adelante, o no adaptarme, ¿sí? De ninguna forma a lo que está pasando, como ya les ha ocurrido a muchas empresas, y entonces dejar de existir en un tiempo determinado. Pero como lo que se trata aquí es de que a pesar de que hemos sido golpeados, de que hemos respondido o que hemos actuado y hemos absorbido y respondido adecuadamente el golpe, de lo que trata es entonces de adaptarnos positivamente y dar ese paso hacia un proceso de transformación o de cambio, que es la cuarta etapa, ¿sí? En el proceso de cómo se comporta la empresa en crisis o cómo se han comportado las empresas en crisis. Y esto finalmente nos va a llevar hacia un elemento o hacia una otra fase, que es la fase de la recuperación. Y si ustedes ven aquí, la recuperación sobrepasa la línea roja, que es donde ocurrió el COVID. Es decir, que lo que estamos diciendo aquí al llegar a esta línea verde es que esta recuperación debe ser sostenible. Es decir, tenemos que sobrepasar la normalidad que generó la crisis. Esa recuperación tiene que ser una recuperación sostenible, y por eso hoy la oportunidad que brinda Arise, encarnado en estas 5 etapas: absorción, respuesta, adaptación, transformación y recuperación. Y en este modelo sencillo que nos demuestra entonces que sí es posible, ¿sí?, lograr absorber, responder, adaptarse como un proceso de transición hacia un cambio positivo, que es lo que finalmente nosotros queremos. Entonces nuestro protocolo está orientado hacia construir esa palabra RISE, que va hacia arriba y no hacia abajo, ¿sí?, que permita entonces a las empresas adaptarse en crisis a las condiciones actuales para poder entonces generar cambios y salir recuperados eficientemente de esta crisis. Entonces, si pudiéramos definir cuál ha sido el comportamiento o qué tipos de empresas existen en relación con este comportamiento, vamos a mostrar. Entonces, camino a la resiliencia, las empresas pueden tener múltiples comportamientos. Los que son empresarios y los que nos están escuchando podrán entonces cada uno decir o definir, y esto hace parte del protocolo precisamente, cuál ha sido el comportamiento de su MIPYME o de su pyme o de su empresa, ¿sí? Y eso me permite a mí ponerme en situación y ubicarme rápidamente, estas gráficas, en qué momento o en qué etapa me encuentro yo del manejo de la crisis. Y también de entrada me está diciendo que no me puedo quedar simplemente en una etapa determinada, sino que lo que me obliga aquí es, para precisamente salir fortalecido y levantarme, es poder establecer cuál va a ser la ruta, dependiendo de mis capacidades, dependiendo también de los factores externos que estén asociados a la crisis, pero que finalmente la combinación de esos dos elementos me permitan reinventarme. Entonces, podemos encontrar, y hemos encontrado, hemos visto empresas que tienen un comportamiento en V, y vemos cómo entonces esas empresas absorben bien, responden, ¿cierto? Y al responder, pues, obviamente sus capacidades han quedado reducidas, pero con esas mínimas capacidades que han quedado reducidas, logran adaptarse rápidamente, porque muy probablemente tenían ahorros, porque muy probablemente tenían un buen comportamiento crediticio financiero, que simplemente cuando ocurrió el evento, entonces simplemente fue a hablar y le dieron un préstamo para reducir un poco el impacto. O sea, hay unas condiciones positivas acá que finalmente hace que se levanten y vayan hacia un proceso de transformación y recuperación, ¿sí? Entonces, lo interesante aquí es, en primera instancia, y eso está incorporado en todo el protocolo, que vamos a mostrar más adelante, es en qué etapa usted está. ¿Está en la absorción? ¿Está en la respuesta? ¿Está adaptándose? ¿Ya se adaptó rápidamente? ¿O está ya en el proceso de la transformación y la recuperación? Pero también puede pasar de que las empresas tengan un comportamiento en U, ¿sí? Absorbemos, respondemos, ¿cierto? Aquí hay una doble condición, en el sentido de que si no respondemos bien, pues aquí tenemos dos opciones: seguimos en el proceso de adaptación o dejamos de existir,
¿sí? Muchas empresas entonces están acá, han absorbido, respondido, y entonces aquí ya empiezan este proceso de adaptación. Pero el proceso de adaptación en muchas va a ser rápida, como el caso en B, o va a ser lenta, como es este caso, donde vemos que la adaptación es muy lenta, ¿sí? Pero que me permite, obviamente, prepararme para levantarme, o sea, transformar la realidad, ¿sí? Que es la crisis, a partir del proceso de cambio y recuperarme. Pero aquí también cuando yo me estoy adaptando corro el peligro de que si no me adapto bien, ¿sí? Puedo también entonces llegar al punto de dejar de existir. Así, aquí vuelve otra vez a aparecer el camino. O que usted sea por el camino largo o por el camino corto, ¿sí? Entonces, este comportamiento en U es normalmente el que hemos visto en muchas empresas, ¿sí? El proceso de adaptación es largo porque no, digamos, no tienen todos los recursos suficientes para hacerlo, están aprendiendo, no hay, digamos, desde el punto de vista del contexto económico del país, digamos, es también, no es tan rápido, es lento, pero vamos aquí en el tema de la adaptación, pero la idea final es que avancemos hacia el proceso de transformación y recuperación. Pero también encontramos empresas que tienen un comportamiento en L, ¿sí? Que lograron entonces adaptarse, empezar su adaptación. Esto es como una media U, ¿sí? Pero resulta que no les dio sus capacidades y finalmente terminaron o dejaron de existir. También tenemos empresas que han tenido o tienen una tendencia hacia un comportamiento en W, ¿sí? Que básicamente indica es que hay una absorción, respuesta y una adaptación rápida. Se recuperan, digamos, hay un proceso de transformación y recuperación, pero resulta que aquí no hicieron algo, porque a pesar de que cambiaron un poco y se recuperaron, la recuperación no fue sostenible. Es decir, si ustedes ven la grafiquita del COVID, resulta que volvieron a llegar, volvieron a intentar recuperar sus capacidades al mismo nivel que tenían en el COVID-19. Eso significa que volvieron a la condición de vulnerabilidad y la fragilidad que tenían. Sin embargo, es posible de que al ser nuevamente afectados y con el aprendizaje tenido en esta, digamos, en volver a recaer, pues finalmente la empresa tiene nuevamente la oportunidad de absorber, responder, adaptarse rápidamente, transformarse y ahora sí, irse hacia la recuperación sostenible. El tema aquí es que pudimos haber ganado mucho tiempo si hubiésemos hecho de entrada, ¿sí? No tuviésemos tenido que esperar digamos, otra crisis para volver a iniciar el proceso, ¿sí? Es un poco. Pero también tenemos el comportamiento en I. Las empresas que tienen comportamiento en I, como esta, por ejemplo, por sus bajas capacidades históricas en términos económicos, de planificación, de recursos, de relaciones, ¿sí? Y también, obviamente, digamos, el contexto social y político del territorio donde vive, pues hace que no se absorba adecuadamente, responda y caiga de manera tempestiva y deje de existir. Entonces, la pregunta que quiero dejarles a ustedes, o la reflexión, más que pregunta, es ¿cuál ha sido el comportamiento de esa empresa? ¿Cuál debería ser el comportamiento de esa empresa? ¿Un comportamiento en B? ¿Un comportamiento en U? ¿Un comportamiento en L? ¿Un comportamiento en W? ¿O un comportamiento en I? ¿Sí? Sobre esa base, sobre esos comportamientos, entonces, se basa el protocolo. Si nosotros pudiéramos llevar ese concepto que leí al principio y lo pudiéramos graficar, hemos intentado graficar el concepto acá para darle sentido y darle mayor fuerza, el concepto de Naciones Unidas, y poderlo entonces usar como una herramienta básica, esencial, sobre el cual se soporta y se estructura el protocolo. Este protocolo, entonces, tiene en cuenta diversos elementos relacionados con, si ustedes ven acá, aquí vemos las etapas, la absorción, la respuesta, la adaptación, la transformación y la recuperación. Y si pudiéramos entonces agrupar esa respuesta, adaptación, transformación y recuperación, podemos decir que la absorción y la respuesta hacen parte de la gestión reactiva del riesgo, que es lo que normalmente hacemos, que es lo que normalmente nos han enseñado a hacer, ¿cierto? Normalmente, y muchas empresas se quedan en la absorción y la respuesta,
¿sí? Y no piensan en pasar al otro nivel, que sería la gestión correctiva, que está asociado precisamente a la adaptación, ¿sí? Y también de entonces, de la adaptación, que es como un elemento de transición, ¿sí? Hacia un mejor estar, hacia adelante, pues podemos avanzar hacia la transformación y recuperación, que harían parte de la gestión prospectiva. Entonces, cuando el concepto de Naciones Unidas me dice que la gestión de riesgo, perdón, que la resiliencia se construye por conducto de la gestión del riesgo, aquí ya estamos viendo cómo desde Arise, como iniciativa, pero también como instrumento poderoso para absorber, responder, adaptarse, transformarse y recuperarse, toma los elementos de la gestión creativa, de la gestión correctiva y la gestión prospectiva y los coloca de manera práctica como un insumo fundamental para motivar los cambios que tengamos que hacer, para dejar de ser reactivos, ¿sí? Claro, hay que reaccionar porque las empresas tienen que sobrevivir, pero tenemos que, a la par de que tenemos que sobrevivir, tenemos que empezar a impulsar una gestión correctiva que intervenga los errores del pasado, pero también pensar hacia una gestión prospectiva que nos permita planear el futuro, además porque es un futuro, digamos, que va a estar muy probablemente con grandes amenazas y para eso tenemos que preparar. Entonces, esa gestión prospectiva, correctiva, reactiva, permite ver cómo se generan entonces acciones en la fase 1, que es la fase de absorción y respuesta, en la fase 2, una fase de adaptación a la crisis, y en la fase 3, transformación y recuperación a la crisis. Pero finalmente, esto nos permite ver que qué es lo que tenemos que finalmente gestionar, ¿sí? Claro, tenemos que hacer una respuesta, una adaptación, una transformación, una recuperación, una absorción, pero lo que nos interesa a nosotros es gestionar el negocio, gestionar el riesgo del negocio desde lo reactivo, de lo correctivo y lo prospectivo, en esas etapas y en esas fases donde se agrupa. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que garantizar para que el negocio realmente sobreviva? Lo importante de un negocio, las ventas, la operación, la gestión y la administración. Y obviamente, dentro de estos 4 procesos o estas 4 funciones principales del negocio, pues estamos obviamente los seres humanos, que somos los que damos input, los que impulsamos precisamente estos temas. Entonces, este protocolo, ¿sí?, está orientado no solamente para resolver las situaciones de la bioseguridad que debemos tener en los puestos de trabajo, en la cadena de suministro, en el relacionamiento con el cliente, sino que tiene una propuesta integral que permite ver, que permite expresar y que además permite proponer a partir de buenas prácticas que se han desarrollado en múltiples empresas, en múltiples países, cómo entonces absorbemos, respondemos, nos adaptamos, nos transformamos, recuperamos en las ventas, en la operación, en la gestión, administración, que finalmente son el corazón de nuestros negocios, ¿sí? Y todos esos elementos constituidos de esa manera, en fases, etapas, ¿sí?, nos permiten es construir resiliencia. Si ustedes ven la flechita acá, o sea, todo esto que hacemos aquí atrás, finalmente nos lleva hacia adelante, hacia la construcción de la resiliencia. Entonces, con este enfoque conceptual y con esta estructura, hemos diseñado el protocolo. Y hemos diseñado el protocolo para dar respuesta a muchas inquietudes que van precisamente más allá de un tema de aislamiento y de bioseguridad, sino que además de eso que lo contiene, la propuesta plantea cómo entonces trabajar en otros temas en los que normalmente no le ponemos mucha atención en esos procesos de gestión del riesgo. Todo este enfoque, para entonces poderlo presentar de manera práctica, lo hemos expresado y lo hemos compilado en 10 aspectos, solo 10 aspectos esenciales, ¿sí?, que nosotros le hemos llamado
acciones integrales, porque aquí tenemos que pensar integralmente y sistémicamente, ¿sí? Aquí estamos viendo el problema actual, pero también estamos proyectándonos al presente, proyectándonos al futuro y resolviendo lo de ahora. No podemos perder esa perspectiva. Tenemos que estar ahí en eso. Resolvamos lo de ahora, pero también planifiquemos el futuro porque no estamos haciendo absolutamente nada. Y de eso trata la resiliencia, ¿sí? Entonces, este protocolo que vamos a ver a continuación está diseñado para trabajarse sobre 10 aspectos claves que me van a permitir entonces construir resiliencia desde una perspectiva integral, mirando qué hacer en cada una de las fases, ¿sí? En la fase de absorción y respuesta a la crisis, que me permite ver o plantear acciones rápidas de defensa y contención para resistir. En la fase 2, adaptación a la crisis, que me permite definir acciones inmediatas de transición para ajustarnos a la crisis. Y en la fase 3, transformación y recuperación de la crisis, acciones inmediatas de cambio y sostenibilidad para permanecer. Recuerden que aquí lo que tenemos es garantizar la permanencia, ojalá en mejores condiciones, de los negocios hacia el futuro. Muy bien. Entonces yo les voy a presentar en qué consiste ese protocolo. Por favor, me confirman si ven la presentación. Sí, está, Henry. Sí, esta se está moviendo y tal, ¿no? Vale. No, está fija. Está fijando, entonces un momento yo déjame compartir aquí, vuelvo a compartir acá. Ok. Muy bien. Ahora sí. ¿Ya la estamos viendo? ¿Que se mueve? Así es. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver esos 10 aspectos. Vamos a ver el primer aspecto. Entonces la primera acción del protocolo es la acción número 1, es la acción integral número 1, que tiene que ver con organizarse para la resiliencia. O sea, el primer aspecto que nosotros tenemos que hacer para dar respuesta a cualquier situación en la vida, en cualquier situación, es la organización. Entonces hemos privilegiado inicialmente este primer punto, aunque todos se pueden hacer de manera paralela, ¿sí? O conjuntamente. Este primer punto, organizar para la resiliencia, es fundamental porque es el que nos permite entonces establecer los elementos de coordinación básicos, ¿cierto? Para poder entonces nosotros actuar. Saber con quién contamos, saber de qué manera nos vamos a organizar, saber qué regulaciones vamos a hacer uso, vamos a practicar, ¿cierto? Entonces la Organización para la Resiliencia nos permite establecer o reactivar una estructura de coordinación, que puede ser una estructura de coordinación que ya se tenga dentro de la empresa, o es posible que no se tenga, entonces se construye, y si la empresa es muy pequeña, pues se hace con las capacidades con que tenga la empresa. Si hay una sola o dos personas, pues lo tendría entonces que asumir, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la empresa, ya se define si se crea un equipo coordinador o una o dos personas pueden manejar la crisis. Lo importante es poder organizar la casa. Si nosotros no organizamos la casa, difícilmente vamos a responder eficientemente a la crisis. Y esto es fundamental porque nos permite sentarnos rápidamente a reflexionar y poder definir cuáles son las acciones, ¿sí? Que nos permita en primera instancia organizarnos en primera instancia para proteger la salud física y mental de los trabajadores, que son inicialmente, ¿sí?, el eje motriz de los negocios y de la vida, ¿cierto? En paralelo, además de que protegemos la vida de los trabajadores, y ahora voy a mostrar algunos ejemplos y niveles de detalle, debemos proteger las funciones principales del negocio, debemos organizarnos para proteger las ventas, organizarnos para proteger la operación, y ahí está incluido, pues obviamente, todo el tema de producción, está todo el tema de la cadena logística, etcétera, ¿cierto?
ajustar la operación de la empresa, mantener la estabilidad jurídica, ¿sí? Ahí también dentro del protocolo damos un elemento muy importante para que las empresas piensen en su estabilidad jurídica. Vigilar el sistema de seguridad en el trabajo, que también de alguna forma se tiene que cambia un poco, porque ya hay una nueva amenaza que no la teníamos o que de pronto se tenía, pero no era como muy evidente, ¿sí? Y entonces implica eso. Y de la misma forma, es la oportunidad para que la empresa desde esta crisis piense integralmente en su negocio para hacer una gestión del riesgo. No una gestión del riesgo que siga siendo reactiva, sino que aproveche esta oportunidad para hacer una gestión del riesgo correctiva, ¿sí? Y también una gestión del riesgo prospectiva. Entonces, esta primera acción integral nos permite desarrollar eso. Y entonces, si ustedes ven acá, la estructura es la misma para todos, vemos cómo entonces esta acción integral, hay acciones que se desarrollan en la fase de absorción y respuesta a la crisis, o sea, hay unas recomendaciones y hay unos lineamientos básicos que nos están diciendo, y el protocolo lo dice, qué es lo que debemos hacer, siempre pensando en las ventas, siempre pensando en la operación, siempre pensando en la gestión del negocio y en la administración. Entonces, si nos vamos acá, dentro de esta primera fase, que es la fase de absorber el golpe y responder, ¿sí? Hay unas acciones integrales que se desarrollan. Entonces, una acción macro inicialmente es el poder establecer una estructura de coordinación para crear resiliencia en medio de la crisis. Hoy es la oportunidad para eso. Si no lo sabemos hacer, ¿cómo crear una estructura? Pues ahora, con este acuerdo que se acaba de firmar, él crea una oportunidad para, a través de Arise y a través de sus aliados, empezar a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas para que empiecen digamos, a integrar la gestión de riesgo como algo importante, no como algo ajeno, sino por el contrario, como algo importante que permita precisamente proteger las ventas, proteger la operación, proteger la gestión y la administración. Y dentro de ese establecimiento de la estructura de coordinación, para poner algunos ejemplos sencillos, y lo que plantea el manual es que tenemos que identificar personas claves, tenemos que identificar un propósito, para qué nos estamos organizando, pues si no nos organizamos, pues finalmente no vamos a hacer nada, cuáles son las etapas y fases que debemos, digamos, seguir. Debemos establecer desde ya en esa organización cuáles son las capacidades y las debilidades que tiene la empresa, ¿cierto? Con qué recursos cuenta, ¿sí? Recuerden que aquí no solamente estamos reaccionando, hay un punto que tiene que ver con la respuesta y la recuperación, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero aquí estamos pensando la empresa de una manera integral, ¿sí? Son las acciones que se hacen para organizarse. Definir entonces los recursos con los que se cuenta, poder hacer un inventario, ¿sí? De las herramientas que la empresa tiene, herramientas jurídicas, herramientas económicas, herramientas asociadas a, bueno, equipos, maquinaria, recursos humanos, etcétera, ¿sí? Poder también definir, identificar muy bien cuáles son los canales de comunicación que tenemos, si ya tiene que ver con cómo nos comunicamos internamente, cómo nos comunicamos con los stakeholders, cómo nos comunicamos con los proveedores, cómo nos comunicamos con el cliente, ¿sí? Y todo esto tiene que ir marcado también con jornadas de socialización de la situación, de lo que está pasando, y mantener informándose de la situación y la evolución de la crisis. Que como ustedes saben, esto evoluciona rápido y esto es como un acordeón, ¿no? Nos vamos a tener que comportar como se llama la estrategia del acordeón, porque muy probablemente mientras estamos en reapertura económica, ahí van a haber lugares que se van a tener que nuevamente confinar y entonces vuelve otra vez la restricción y vuelve otra vez así. Entonces nos vamos a estar, hasta que no haya una vacuna, pues finalmente nos va a tocar seguir la estrategia del acordeón. El otro elemento es que algo importante es la protección de la salud física y mental de los trabajadores. Y aquí hay algunos ejemplos que quiero poner. Es que debemos garantizar la dotación de equipos de seguridad, ¿sí? Debemos redistribuir labores, y ustedes lo han visto ya también, a unas nuevas modalidades de teletrabajo, y más adelante hablaremos de eso porque la Organización Internacional del Trabajo ya define una normatividad específica para los teletrabajadores, porque ese es el futuro, el presente y el futuro de las empresas. Aplicando también los protocolos de distanciamiento dentro de la empresa, que eso se pueda cumplir. Una comunicación permanente con los trabajadores, una reducción o eliminación de labores innecesarias que se puedan, digamos, hacer de manera remota, ¿sí? Y
la socialización de los protocolos. Eso tiene que ver con la protección de la salud física y mental. Ya en México existen ya unos protocolos, yo diría que más que protocolos, procedimientos específicos, que cómo se lava las manos, que la posición de las manos, que cómo se, todo eso, cuál es el procedimiento cuando llega un trabajador de la casa al trabajo, o cuando el trabajador va de su trabajo a la casa, etcétera, ¿sí? Cuando hablamos entonces del otro punto, que es de proteger las funciones principales del negocio, ventas, operación y gestión, nos estamos refiriendo, y el protocolo trabaja, es que debemos realizar una evaluación rápida de necesidades. Es fundamental, ¿sí? Determinando cuáles son las acciones defensivas, qué estamos haciendo para defendernos, cómo si ustedes han defendido para que sus ventas no bajen, para que su operación continúe, para que su gestión siga fluyendo, para que la administración, digamos, pueda, digamos, funcionar adecuadamente. Organice equipos comerciales para mantener el flujo de caja. Fundamental aquí, es clave el flujo de caja, porque el flujo de caja es el que mantiene finalmente la empresa. Entonces hay que organizar, ya sea equipos o la persona que maneja el tema contable y el tema financiero de la empresa, pues que pueda hacer un análisis juicioso, ¿sí? De eso, para mirar cuál es su comportamiento y ver cómo está afectando a la empresa y cómo está impactando. Establecer una relación, estabilizar una relación con los clientes. Muy probablemente a muchos les ha pasado, se están generando problemas de que se pierden los clientes, ¿cierto? Porque no hay poder adquisitivo para que los clientes compren. O los clientes tienen miedo a comprar, ¿cierto? Digamos que eso se ha ido superando un poco en los últimos meses. Sin embargo, todavía existe, y hay que mantenerse comunicado con los clientes. Y algo importante es proteger las instalaciones de la empresa y los trabajadores, asociados pues a todos estos temas que surgen, que emergen de estas crisis, que pueden ser problemas de orden público, temas de violencia, temas de delincuencia, etc. El siguiente punto, aquí estamos viendo algunos ejemplos de acciones integrales. Una de ellas es ajustar todas las operaciones de la empresa a la nueva realidad. ¿Y eso qué significa? Primero, entonces, tendríamos que definir, ¿sí?, una estructura comercial flexible. Y esa flexibilidad va en función de algo que ustedes ya tienen y que lo están aplicando ahora en México, que es el semáforo del sistema de alarma sanitaria. Es el que de alguna forma nos da eso, digamos, más otras cosas, otras señales, nos da la posibilidad de poder establecer si cierro, si abro, si estoy parcialmente abierto, como sea. Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que incorporar ese elemento importante que tienen de la alarma sanitaria. Revisar acuerdos comerciales para ser transparentes, hay que ser muy transparentes. Ahora más todavía, yo pienso que las empresas tienen que buscar ser muy transparentes en eso para cumplir al cliente, porque digamos, ahí está nuestra reputación. Mejorar los protocolos de seguridad cibernética, hoy más que nunca también. Hay un punto muy especial dentro de los 10 aspectos esenciales que le estoy presentando, los 10 aspectos que tiene que ver con la ciberseguridad. Hoy las empresas, todas, yo diría, van a migrar o tienen que migrar obligatoriamente hacia la digitalización. Para nadie es un secreto que tiene que ir hacia allá, y obviamente esa migración hacia la digitalización pues va a generar otros amenazas, además del coronavirus u otras pandemias que tienen que ver con temas de ciberseguridad. También otro elemento importante es la formación a los trabajadores de protocolos en la ciberseguridad, porque muy probablemente no tenemos los trabajadores, digamos, que tienen alguna responsabilidad con el manejo de datos de la empresa, pues no necesariamente tienen las capacidades, y ahora más digamos, a poder seguir protocolos rigurosos para proteger mejor la información, la contabilidad, por ejemplo, de la empresa, los recursos, la parte financiera. Y el fortalecimiento es una oportunidad para fortalecer competencias laborales en áreas estratégicas, sabiendo de que y proyectando un poco en relación con el ausentismo que pueda haber por parte de algunos trabajadores, poder identificar aquellas áreas estratégicas donde finalmente tenemos que capacitar a algunos trabajadores que puedan cubrir a futuro algunos vacantes o puestos mientras nuestros trabajadores que están enfermos, digamos, se recuperen, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver un poco con esto, como ejemplos. Mantenga la estabilidad jurídica de la empresa, fundamental. Aquí que pensar en el tema jurídico. Si bien es cierto, hoy, y lo planteamos dentro del protocolo y lo decimos y somos claros en eso, es necesario revisar acuerdos contractuales para evitar conflictos y futuras demandas.
conversar con el cliente, conversar con el proveedor, trabajar conjuntamente para flexibilizar un poco esos temas, ¿cierto? Entonces, para eso uno puede hacer un listado de clientes y proveedores, renegociar plazos de pagos, de venta, bueno, de todo. Eso es un elemento importante que tenemos que, además de lavarnos las manos y de colocar los protocolos de seguridad, es necesario proteger el flujo de caja, ¿cierto? Y renegociar esos plazos. Otro elemento importante es que si ocurre una demanda, pues usted puede demostrar con justa causa, si así, digamos, lo ha hecho realmente, el incumplimiento debido también a temas de fuerza mayor, que es el COVID. Pero también hay que tener mucho cuidado con eso porque muchas empresas se escudan en eso, ¿sí? Para incumplir digamos, al cumplir con algunos clientes y algunos procesos. Entonces hay que ser muy transparentes con el tema, que si realmente estamos incumpliendo y somos objetos de alguna demanda, pues finalmente podamos salir, digamos, bien librados, en el sentido de que realmente siendo coherentes y honestos, podamos decir que es por fuerza mayor. Y algo importante es que les ha pasado a muchas empresas que no tienen activos, digamos, que es de su propiedad, renegociar contratos de arrendamiento es un tema fundamental para precisamente poder continuar. Otro elemento importante es revisar y ajustar los programas de seguridad en el trabajo. Fíjense, eso es importantísimo. Ahora más que nunca, yo sé que muchas de las empresas ya lo han hecho, si no lo han hecho hay que empezarlo a desarrollar. El protocolo tiene, digamos, algunos elementos de eso. Revise los protocolos de seguridad en el trabajo actuales, mire a ver si son aplicables o no los que ya tiene, ¿sí? Si no los tiene, entonces, pues, construya unos básicos. Hay referencias, y en el protocolo ya hay unas referencias que hemos puesto para que puedan, digamos, investigar acerca de cuáles son las orientaciones que cada uno está planteando en relación con los protocolos o las normatividades de México específicamente. Tenemos entonces también generado un proceso de capacitación a los responsables de seguridad en el trabajo, ¿cierto? Frente al COVID, señalizar puestos y lugares de trabajo frente al COVID, elaborar protocolos, motivar a los trabajadores para aplicar los protocolos de seguridad y salud en el trabajo específicos para la casa, ¿sí? Porque muchos muy probablemente, dependiendo obviamente del sector, dependiendo, pues les toca hacer teletrabajo. Y en las casas, pues están, digamos, adecuando espacios que no necesariamente han sido pensados para el trabajo. Entonces, el empleador también tiene que tener en cuenta eso, motivar a los empleados que que hagan limpieza, hagan desinfección de los equipos, también por seguridad también de su familia, y luminosidad, ergonomía, un tema de ergonomía también, eso puede afectar un poco la calidad del trabajo, porque finalmente tenemos que proteger al trabajador, y la seguridad eléctrica, porque ahora tenemos múltiples equipos conectados al tiempo y se pueden generar cortocircuitos, incendios. De otro lado, entonces, debe conocer los protocolos de atención por contagio a trabajadores, es decir, también es muy claramente ser transparente, que dentro de esto tenemos que tener protocolos claros y si un trabajador se enferma, entonces, ¿cómo va a ser atendido? Aquí en este punto estoy colocando algunos ejemplos de lo que ustedes van a encontrar en el protocolo. No lo voy a hacer, digamos, no voy a trabajar cada uno de los 10 puntos, así es de manera, voy a trabajar el primero y el segundo para que entendamos un poco la dimensión que tiene y los temas que se tienen. En el tema relacionado ya con el punto que tiene que ver con la transformación y la recuperación, pues hay que desarrollar un fortalecimiento de la gestión integral del riesgo, ya se lo decía, en esa organización, y aprovechar y realizar, organizarse para realizar el acondicionamiento físico del lugar de trabajo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, para eso, usted puede organizar un equipo de coordinador de gestión del riesgo para el primer punto, fortalecer la gestión integral del riesgo, planificar acciones desde una visión integral de la gestión del riesgo. Lo que queremos es que ustedes, señores empresarios, puedan establecer la gestión del riesgo como algo fundamental para la sostenibilidad del negocio, ¿cierto? Tenga en cuenta que escenario multiamenaza, fundamental. México lo ha hecho muy bien en el sentido de que ya hay unos protocolos, ¿sí? De la Secretaría de Seguridad también, que tiene que ver específicamente cómo actuar en caso de que ocurra un sismo, terremoto, o de otro tipo de fenómenos, porque finalmente estamos en una situación bastante coyuntural y bastante importante, donde la atención, el manejo, ya sea las acciones de prevención, ya sea las acciones de los simulacros, las evacuaciones, pues tienen que considerar que tenemos un personal que, digamos, tiene unas condiciones
de bioseguridad que antes no se consideraba, ¿cierto? Tanto para temas de prevención, también como para la respuesta a emergencias en caso de que ocurra una emergencia determinada. Entonces, tenemos que empezar a pensar esos planes, ¿sí? Si ya los teníamos, ¿sí? Los planes que normalmente tiene la empresa, empezar a incorporar esos protocolos que permitan hacer un manejo de la bioseguridad en caso de emergencia o en caso de desastre. Otro elemento importante es planifique la recuperación anticipadamente. Es el último punto que tenemos dentro de este decálogo de 10 acciones integrales. Está muy bien desarrollado de qué acciones son las que debe hacer uno en planificar la recuperación anticipadamente, pero digamos que dentro de la organización tenemos que desde ya pensarlo y desarrollemos un plan de acción o desarrollemos una estrategia. No tiene que ser un plan, no tiene que ser una cosa compleja. Unos pasos que me permitan a mí definir acciones correctivas, cómo corrijo el error del pasado, reactivas, cómo reacciono a lo que está pasando, y prospectivas es cómo proyecto el futuro. Y cuando ya pensamos en reacondicionar el lugar de trabajo, pues pensamos también en el tema de aislamientos, ¿sí? Reorganización de espacios físicos, para, digamos, mitigar el contagio, la ubicación de señalética en todos los lugares, ¿sí? Específicos, puestos de trabajo, lugares sociales, circulación, ascensores, etcétera. Instale cámaras, bueno, que permitan ver todo este tema, digamos, de la temperatura corporal. Instale barreras protectoras donde sea necesario. Provea de depósitos y dispositivos automáticos para que la gente tenga menor contacto con, digamos, si se va a lavar las manos o ir al baño o lo que sea. Importante la instalación de las duchas en los trabajos, porque finalmente, pues por el transporte público, de los trabajadores que llegan en transporte público, pues también se genera un alto riesgo, ¿sí? Y marque zonas de desinfección específicas digamos, en el área de la empresa, y sigue las recomendaciones de las autoridades. Ya hay muchas recomendaciones de procedimientos específicos para cada una de esas cosas que le estoy diciendo. Aquí lo estamos colocando un poco para poder darle la importancia a poder crear lugares seguros, espacios físicos seguros en el entorno laboral, que no solamente es en el entorno laboral presencial, sino también debemos empezar a pensar en los teletrabajadores, en el teletrabajo, porque allá también deben haber unas condiciones de seguridad mínimas. Entonces, digamos que eso abarcaría el punto que sería el esencial, la acción integral número 1, que es organizarse. Luego, entonces, viene la acción integral número 2. Yo voy a dar algunos ejemplos aquí también de esta, para darles a entender un poco cómo está organizado el protocolo, ¿sí? De manera general, ustedes van a tener la posibilidad de acceder a él. Entonces, la acción integral de conocimiento del riesgo, así como la organización es importante, el conocimiento del riesgo es súper importante. Yo diría que es el elemento transversal y longitudinal de los procesos de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer las amenazas, las vulnerabilidades, las fragilidades que tiene nuestra empresa, ¿sí? ¿Qué amenazas? No solamente las del COVID, sino las otras que surgen, por ejemplo, como el tema de la ciberseguridad las amenazas relacionadas con el uso de los sistemas, ¿cierto? Debemos pensar en analizar vulnerabilidades, capacidades, ¿cierto? Amenazas que me permitan entonces definir acciones para enfrentarlas, ¿cierto? También entonces, importante frente a esto, tener en cuenta cuáles son las necesidades reales de la empresa en función de sus capacidades, ¿cierto? Identificación de cómo impacta o cómo ha impactado la pandemia tanto ahora o en el pasado, porque podemos decir que ya había un conocimiento previo unos 3, 4 meses atrás, pero también cómo la está impactando ahora, pero también cómo está impactando al futuro, es decir, tener la posibilidad de analizar el riesgo ya materializado pasado, el presente y el futuro, ¿cierto? En tanto que nos permita pensar en prospectiva, dependiendo del sector también donde pertenece, y poder entender el contexto interno y el contexto externo de la empresa. Entonces, si lo vemos en cada una de las fases, dentro del protocolo ustedes van a encontrar algunas acciones integrales. Para nosotros, la acción integral, la primera acción integral o la más importante, pueden haber más, en la fase de absorción, que es la que estamos viendo, y respuesta, es esta. Es evaluar las necesidades de la empresa como consecuencia del COVID. Entonces, en esa evaluación de las necesidades, debemos entonces tratar de valorar qué porcentaje de la empresa se encuentra parcial o totalmente sin operación. Tenemos que hacer inventario del personal ausente, ¿sí?
Tenemos que definir el impacto de las ventas en su aumento o disminución, dependiendo del sector. Hay algunas empresas, dependiendo del sector, que han aumentado ventas porque pertenece a un sector de necesidades básicas, pero hay otras que realmente han perdido mucho, ¿sí? Porque están completamente cerradas. Entonces también es importante poder ver esa parte en términos de porcentajes de disminución, determinar la fragilidad de la cadena de suministro, ¿sí? Y definir estimaciones también de pérdida de porcentaje, qué porcentaje de la cadena de suministro se perdió o se está perdiendo. Poder determinar la capacidad financiera para hacer frente a la crisis, cuánto tengo en el bolsillo, cuánto puedo prestar, quién me puede prestar, eso es importante. Definir el tiempo en que puede mantenerse el negocio. Yo sé que ya muchos negocios han sufrido el impacto, pero ahora es, si esto sigue y si sigue bajo este escenario, entonces, ¿cuánto tiempo más aguanto? ¿Sí? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses? Es un elemento importante para trabajarlo y dentro del documento ustedes van a encontrar de protocolo algunas propuestas, iniciativas para determinar cómo definir ese tipo de escenarios. Recuerden que siempre el escenario que se asuma o que se analice en la empresa debe estar, para las acciones de intervención, debe estar amarrado o debe estar articulado con los escenarios que en México se están viviendo ahora de reactivación económica, que están asociados precisamente al semáforo de alarma sanitaria. Un elemento importante también es que la crisis va rápido y entonces tenemos que estar constantemente realizando informes, revisándonos constantemente, semanalmente yo diría, para precisamente en caliente ir resolviendo los problemas, las situaciones, pero también que nos permita ir pensando cómo nos vamos a proyectar y recuperar. En la otra fase, que sería la fase relacionada con la parte de adaptación, que sería esta, podemos determinar entonces potenciales impactos del COVID en las actividades claves del negocio, involucrando a todas las áreas, ¿sí? Evaluando desde los impactos, ¿cierto? ¿Dónde es que ha impactado más? Analizando financieramente la pérdida de clientes, por ejemplo, ingresos. El tema de adaptación nos tenemos que conocer, por eso es importante el conocimiento del riesgo, tenemos que conocer el negocio, dónde están los problemas, ¿sí? Analizar los instrumentos de protección financiera, si ustedes lo tienen o no lo tienen, si los temas de reseguros, aseguros, ahorros, etcétera, ¿sí? Inventario de proveedores afectados que puedan generar retrasos de operaciones, debemos un mapeo rápido de, digamos, de cuáles son los proveedores que realmente no podemos volver a contar porque son internacionales, porque para precisamente poder determinar quién nos puede proveer en los insumos o de otro caso, digamos, estar pensando en producir otra cosa porque el insumo no está, o producirlo autónomamente o localmente, y determinar el número de empleados contagiados y definiendo sus capacidades también es importante para definir realmente la capacidad que tiene. Cuando hablamos de comprender el riesgo actual y futuro generado por el COVID-19, pues finalmente estamos hablando de poder determinar cuáles son las principales áreas de la empresa, definir estrategias, digamos, de intervención frente a lo que significaría el riesgo aceptable, ¿sí? Aquí tenemos que definir cuál es el riesgo aceptable de la empresa, que es la capacidad, digamos, de aguante que tiene la empresa para resistir las crisis, ¿sí? Y estos escenarios, por ejemplo, ustedes los pueden ubicar, por ejemplo, el escenario optimista, y lo planteamos bien en el protocolo, está en función de los recursos para operar más allá de 3 meses, ¿sí? O sea, ustedes pueden definir, depende del tamaño de su empresa, cuál es el escenario optimista, pesimista o intermedio. En este caso, un ejemplo podría ser de lo que ha pasado normalmente con las empresas, es que un escenario optimista en esta crisis del COVID puede ser máximo 3 meses o más de 3 meses, un poco más de 3 meses. Un escenario intermedio puede ser entre 1 y 3 meses más o menos. Y un escenario pesimista, es decir, que no me alcanza el dinero y no me alcanza a sostenerme menos de un mes. El poder determinar en términos de tiempo me va a permitir precisamente poder tomar las medidas oportunas del caso. Analizar entonces también las consecuencias en lo ambiental, en lo financiero, en lo reputacional, en el comercio, en los recursos humanos, es un elemento importante de esta fase, porque nos estamos adaptando. O sea, aquí desde el conocimiento nos adaptamos en la medida en que conocemos bien el negocio, conocemos bien el contexto, conocemos bien nuestras pérdidas, ¿sí? Y definir acciones de monitoreo también, porque normalmente está pasando las cosas, pero nadie está monitoreando lo que está pasando. Entonces, ¿uno qué puede monitorear en la crisis, en esta etapa de adaptación? Los niveles de contagio, pues los niveles de contagio de la curva, pues me están indicando cómo se está moviendo el problema. Yo tendría que poner a un personal, a una persona
del negocio que esté constantemente revisando el tema. ¿Cuáles son las medidas económicas del gobierno frente a esto? ¿Cuáles son los efectos negativos realmente de la crisis en mi negocio? ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de controles? O sea, si mi empresa ha aplicado controles o no sanitarios, y si son efectivos o no, si mis trabajadores realmente cumplen con normas de salubridad en el trabajo, de bioseguridad, o realmente no se cumplen, o realmente los controles son los que yo hago internamente, no se están cumpliendo para mejorarlo. Y algo también que me puede a mí indicar una acción de monitoreo, también la recuperación de la liquidez. O sea, en la medida en que yo voy observando esas señales, pues yo puedo ir interviniendo el negocio en las ventas, en la operación, en la gestión, en la administración. Muy bien. Y ya cuando hablamos entonces de la parte de la recuperación y la transformación, es que en esa etapa recomendamos en el tema del conocimiento que siempre, independientemente de se acabe esta crisis, tenemos que mantener actualizados los señales de riesgos asociados al COVID y a otras crisis. Y frente a eso, entonces, ¿qué hacemos? Identifiquemos condiciones externas que afectan el negocio, por ejemplo, restricciones de importación y exportación, la inseguridad, el orden público, el aumento de curva de contagios, los índices bursátiles, la bolsa, si tenemos esa posibilidad, la economía del país, identificando el contexto interno, por ejemplo, del negocio, el ausentismo laboral, la disminución de las ventas, las nuevas formas de trabajo, ¿sí? El estrés en los trabajadores también es un tema que no nos puede olvidar, el tema mental. Los trabajadores enfermos de COVID, ¿cierto? O a la misma ausencia de liquidez y las deficientes medidas de reducción. Y algo importante que normalmente las empresas no hacen, o no hacemos las empresas, porque afortunadamente nos tienen que dar un sacudón para entender que la gestión integral del riesgo es importante y se debe planificar. Normalmente reaccionamos a la crisis, pero aquí lo que estamos intentando con este protocolo es, además de reaccionar a la crisis con los procedimientos y protocolos que ya existen, es poder establecer de qué manera vamos a planificar, ¿sí?, el presente y el futuro de la empresa. Entonces, tenemos que hacer una reflexión de cuáles son los riesgos subyacentes, aquellos que subyacen por allá dentro o detrás de la empresa, por debajo de la empresa, que finalmente lo que han hecho es que hoy han salido a flote y han develado la fragilidad que nuestras empresas tienen desde todo punto de vista. Y entonces tenemos que analizar por qué nuestra empresa está en crisis. Y eso puede deberse no solamente a la ocurrencia hoy del COVID, sino a la ausencia de planificación de nuestras empresas. Y ahí tenemos que hacer nosotros esa reflexión. Entonces, primero, pueden haber múltiples causas, ¿sí? Deficiente de conocimiento y preparación. Nuestra empresa no conoce sobre los riesgos, no le interesa, está menos preparado, ¿sí? Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad para eso. Reservas económicas que nunca hizo, porque normalmente vivimos al día. En Colombia, no sé cómo se dice en México, usamos una expresión en las fiestas de unas ferias, en los pueblos, se lanzan de esos cohetes de luces artificiales hacia arriba, ¿cierto? Para que exploten, ¿cierto? Entonces uno decimos coloquialmente que normalmente muchas de las empresas, su modelo de negocio es cohete armado, cohete quemado. O sea, cohete armado es decir, lo armo, lo lanzo, se quemó y no hay más, se acabó el negocio. Entonces tenemos que empezar a cambiar la mentalidad y esto nos permite esta reflexión desde ahora a mirar si nuestro negocio es cohete armado, ¿sí?, de esa luz pirotécnica armada y quemada, o es una que de alguna forma un modelo de negocio que va a por lo menos a darme una pausa, una luz de espera para que si ocurre una crisis como esta vuelve a ocurrir, pues mi negocio no se vaya a pique de una, sino que tenga la posibilidad de eso. Entonces, para eso hay que mirar si tenemos reservas económicas, si tenemos una muy buena salud financiera, si estamos educados financieramente en la empresa para no vivir al día, porque el problema de las muchas empresas es que viven al día, ¿sí? Otro elemento tiene que ver con la protección financiera, otro tiene que ver con el comportamiento financiero, que ya lo dije, otro tiene que ver con el endeudamiento que la empresa tiene, que es una causa subyacente para que hoy la empresa esté quebrada o la empresa vaya a punto de quiebra, ¿sí? O los altos costos de operación de la empresa, ¿sí? Puede ser de que la empresa tenga unos altos costos y en ese sentido nos permite entonces reflexionar sobre eso. Por eso es importante el conocimiento como un elemento fundamental para avanzar en esto. Entonces,
algo que nosotros sí queremos plantear es que estos 10 aspectos, estos 10 acciones integrales nos van a permitir entonces avanzar hacia un repensar el negocio desde una perspectiva sistémica. Muy bien. Aquí tenemos entonces, perdón, tenemos la acción integral 3, ¿sí? Voy a ir un poco más rápido. Ustedes van a tener la posibilidad de acceder al protocolo. Yo quería con estos dos anteriores acciones integrales mostrarle un poco como en qué consiste detalladamente, qué elementos, algunos elementos que tiene internamente el protocolo, usted lo va a poder leer. Yo voy a enunciar de aquí en adelante algunos elementos muy generales, ¿sí? Pero para que ustedes vean que el protocolo tiene toca muchos elementos que van más allá de la bioseguridad, que es fundamental y es el eje fundamental de este proceso, que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con derechos al trabajador, que tienen que ver con inclusión, que tienen que ver con objetivos de desarrollo sostenible, o sea, que tiene que ver con esa mirada integral de planificación que nosotros tenemos que tener para que nuestros negocios se recuperen hoy, pero sean prósperos para mañana. Entonces, el tercer punto tiene que ver con la sostenibilidad financiera, ¿sí? Y la sostenibilidad financiera tiene que ver con esa habilidad que tenemos, que tienen las empresas para aprovechar oportunidades, para mitigar las vulnerabilidades y reaccionar a las amenazas, ¿cierto? Por lo cual nosotros invitamos en este protocolo al empresario a que proteja su flujo de caja, la liquidez del negocio, a salvaguardar y honrar los acuerdos comerciales. Eso tiene que ajustar su capacidad de producción de oferta y demanda según las necesidades y según lo que está pasando en la crisis, a buscar y acceder si es posible, si existen o no apoyos fiscales del gobierno y a mejorar la planificación financiera. Entonces, en esas tres fases, en absorción, en adaptación a la crisis y en transformación, existen unas acciones. En la acción integral, para la absorción es proteger el flujo de caja para la liquidez de la empresa, eso es un elemento fundamental. No voy a detallar aquí los elementos que tiene esto, simplemente los voy a mencionar de manera muy general. Ya ustedes vieron, digamos, un poco la estructura que contiene ya más nivel de detalle. El siguiente punto que tiene que ver con la adaptación, entonces debemos ajustarnos y establecer acuerdos comerciales o alianzas estratégicas con grupos de interés, un elemento fundamental. Debemos ajustar la capacidad de producción en función de la oferta y la demanda del mercado, ¿sí? Y acceder a apoyos fiscales del gobierno y entidades financieras, ¿sí? Hay muchos programas ya, entonces tenemos que investigar, tenemos que indagar dentro del protocolo, digamos, hay unas recomendaciones y líneas digamos, de tipos de posibles apoyos y fiscales del gobierno y entidades financieras, ¿sí? Que eso obviamente en los países está cambiando y va evolucionando en la medida que se van adoptando nuevas políticas y los negocios, digamos, se van restableciendo o van entrando más en crisis. Y los elementos de transformación es que dentro de esto también está la invitación a realizar una mejor planificación financiera del negocio para enfrentar el COVID. Para enfrentar el COVID, pero también que sirva como una oportunidad para enfrentar crisis futuras. El cuarto aspecto tiene que ver con el desarrollo e innovación. Esta es la oportunidad en el negocio para generar innovación, ¿sí? Y esa innovación implica pues que la empresa se sugiere que explore y haga uso de plataformas digitales, vamos hacia el camino de la digitalización. Si ya veníamos esta crisis, lo que nos está haciendo es acelerar el tema de la digitalización, ¿cierto? Y lo tomen como un proceso prioritario, ¿sí? Es necesario aceptar el teletrabajo de alguna forma porque llegó para quedarse y se perfila como una estrategia competitiva también para la empresa, ¿sí? El marketing digital, etcétera, con base en la innovación, efectuando cambios para mejorar. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que uno podría recomendar en cada una de las fases? Por ejemplo, en la fase de absorción y respuesta, hacer uso de plataformas digitales existentes y accesibles. Muchas de las empresas de ustedes muy probablemente ya han hecho uso de las que ya tenían, ¿cierto? Las han potenciado. O muchas de las empresas de ustedes han descubierto que eso lo tenían, pero no lo usaban casi y ahora les está permitiendo abrir unos nuevos mercados. Otra acción, que ya es una acción específicamente más orientada al tema de la adaptación, es asegúrese de contar con protocolos, procedimientos y planes de ciberseguridad. O sea, un tema de la adaptación positiva que debemos tener ahora es que tenemos que invertir en el tema de la ciberseguridad porque las amenazas relacionadas con el tema de las partes de los sistemas pues, se van a ver muy afectadas. Entonces, dentro del protocolo, digamos, detallamos, no lo voy a detallar acá,
pero está algunas recomendaciones. También ya en el proceso de transformación y recuperación, que es el proceso que nos invita a cambiar nuestro modelo mental, a cambiar nuestro modelo de negocio, a repotenciar nuestro negocio, es acelerar el proceso de digitalización de la empresa. Ahí hay algunos elementos que ustedes van a encontrar en el protocolo. Impulsar el trabajo como una estrategia competitiva de su empresa, obviamente dependiendo del sector, ¿sí? Sin embargo, lo estamos viendo en muchos negocios muy pequeños, ¿sí? Desde un negocio pequeño de frutas, de flores, ¿sí? Que ya empieza a incorporar estos temas digitales, o sea, eso ya no es una cosa de las grandes empresas y las grandes multinacionales, sino que también es un tema que bien usado puede servir una de oportunidad también para fortalecer esos pequeños negocios, ¿cierto? Y algo que yo sí les invito a hacer a todos ustedes y entren al protocolo es realice cambios en su modelo de negocio para ser más competitivos. Esta es la oportunidad. Los que hayan diseñado su negocio a partir de un ejercicio vicioso de desarrollar un modelo de negocio, por ejemplo, usando una metodología como la del Canva, que es una cosa sencilla, pues úsenla, ¿sí? Úsenla digamos, revisar si nuestro negocio hoy, en esta crisis, hacia dónde vamos, pues realmente sigue vigente o no. Y si no, pues para repotenciarlo y encontrar nuevos mercados, encontrar recursos claves. Bueno, de todo esto hablamos, de todos estos elementos hablamos como recomendación dentro del protocolo. El esencial o el aspecto en acción integral 5 tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y ya Marta Herrera lo planteaba. Y este es un elemento fundamental dentro del sector empresarial y que debemos posicionar, ¿sí? Debemos posicionar. Si bien es cierto, ya las empresas venían, así como el tema digital, dando pasos, digamos, algunas lentas, otros acelerados para ser competitivos, el tema ambiental debe ser hoy la oportunidad para poder establecer esa línea, ¿no? Entonces, es un llamado urgente que en el marco de esta crisis para que dentro de sus procesos de construcción, de defensa, porque hay temas de defensa aquí, ¿cómo nos defendemos frente a lo que está pasando? Porque ahora estamos generando más residuos que antes. ¿Cómo tenemos esos planes de gestión integral de residuos en la empresa para manejar los residuos contaminados? O para manejar, ya sean líquidos o sean sólidos, ¿sí? Cuando hacemos procesos de desinfección, por ejemplo, ¿sí? O cómo estamos aprovechando esta oportunidad para hacerle mantenimiento a las máquinas, para que sean más eficientes, ¿sí? Para que produzcan menos contaminación y sean más eficientes en temas de ahorro energético. O sea, esta es la oportunidad que tenemos y en el protocolo damos algunos inputs sobre ese tema, ¿sí? Tener tecnologías limpias, ¿sí? Que aprovechen, digamos, y que nuestra huella aprovechemos ya para migrar hacia la sostenibilidad, para que nuestro negocio realmente su huella ecológica sea mínima. Entonces, en la absorción, ¿qué hacemos? Reforcemos la gestión ambiental de la empresa, ¿sí? Y eso tiene que ver con el cuidado del aire, con el cuidado digamos, del agua, ¿sí? Y eso tiene que ver con el manejo de los residuos sólidos. Dentro del protocolo tenemos algunos elementos que nos orientan acerca de eso y puede ser una gran oportunidad para reconvertirse, ¿sí? En temas de reciclaje, ya lo decía Marta Herrera, en este tipo de, digamos, de cadenas de suministro que ya no es lineales, sino de la economía circular, por ejemplo. Realizar una producción más limpia de sus productos y servicios en medio de la crisis, ¿sí? Eso también puede ser un elemento fundamental, por ejemplo, en el tema del uso del plástico, que también sus clientes pueden, digamos, conocer. A nivel de ya la adaptación, es poder reducir la huella ecológica que genera la empresa, ¿sí? Ya lo decíamos desde todo punto de vista, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de contaminación. Ahí hay elementos que les van a servir. Impulsar acciones de sostenibilidad de operación del negocio, acciones sostenibles desde todo ámbito, ¿sí? Ya sea estableciendo política, ya sea estableciendo protocolos, bueno, alianzas estratégicas con diferentes organizaciones internamente, con sus proveedores, con sus clientes, etcétera. Y también ya en el proceso de recuperación, fortalezca política o estrategias de sostenibilidad ambiental de la empresa, es una oportunidad para eso. Promueva prácticas sostenibles en la cadena de suministro, ¿sí? Veamos toda su cadena de suministro y ojalá esa cadena de suministro termine siendo una cadena de suministro que permita trabajar una economía circular. En el aspecto esencial número 6, que es la protección de los stakeholders, digamos que los stakeholders son los más importantes acá, tenemos que tener una comunicación franca y abierta con grupos de interés, ¿no? ¿Sí? Seamos transparentes en eso. La invitación es mejorar las relaciones con ellos, fomentar el liderazgo colectivo, porque hoy la solidaridad más que nunca se hace evidente, ¿sí? Hay ejemplos de empresas que han logrado salir de la crisis también ayudando solidariamente a sus comunidades, las que están, digamos, siendo afectadas.
Y entonces dentro de la parte de las medidas que se definen entre el protocolo de absorción y, eh, y de respuesta, pues está precisamente que en crisis tenemos que refrendar nuestras mejores relaciones, ¿sí? Con los stakeholders, con los clientes, con los socios, con las comunidades, con los proveedores, etcétera. Y debemos impulsar un nuevo liderazgo en resiliencia dentro de la organización y con su grupo de interés. Aquí también hay un elemento fundamental y es un elemento humano. Que en la medida que nosotros fortalecemos el ser, ¿sí? A través del conocer, vamos a fortalecer el hacer. O sea, no nos podemos desviar simplemente nos tenemos que recuperar para el hacer, pero también es importante esta oportunidad y en el protocolo lo planteamos cómo trabajar también en el hacer, porque hoy más que nunca el estar encerrados y el estar confinados y el estar regresando nuevamente con miedo a los trabajos, pues nos hacen que estos temas del tema de entender a los trabajadores, de generar reflexiones de liderazgo se vuelvan importantes para impulsar la empresa de manera positiva. También, desde el punto de vista de la adaptación, fomentar el liderazgo de los colaboradores de la empresa, impulsar el nuevo liderazgo en la resiliencia de la organización y sus grupos de interés. Y finalmente, dentro de esto, fortalecer la protección financiera y el aseguramiento del negocio es un elemento fundamental. Atreverse a conocer y aprender de esta nueva cotidianidad que la pandemia deja y orientar los objetivos de su negocio al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es importante porque viendo cuáles son realmente los que le aplican y lo que estamos viendo a nivel internacional es que vale la pena invertirle en esos objetivos de desarrollo sostenible. O sea, los negocios que le apunten allá van adelante porque, por ejemplo, el objetivo ODS 3, que tiene que ver con la salud de los empleados, más que nunca hoy tenemos que garantizarla, ¿sí? Es una estrategia clave para mantener y proyectar el negocio. Hoy más que nunca hay que proteger a los empleados. El objetivo de 7, energías renovables, para reducir costos de producción y reducir la huella de contaminante, lo que les estaba diciendo. El objetivo ODS 9, la digitalización como una oportunidad para abrir nuevos canales de comercialización y ventas, ¿sí? Nos abre grandes canales. El objetivo ODS, la reutilización y reciclaje como oportunidad, el 12, perdón, como oportunidad para generar ahorros de todo tipo y adelantarse a la economía circular. Y el objetivo ODS 16, que es la transparencia como oportunidad para sanear el negocio, si el negocio ha tenido muchas deudas, generar mejores hábitos y rendir cuentas con un elemento de ética. Entonces, y bueno, y todo este aporte, pues obviamente ayuda a disminuir la pobreza y aporta a los otros de manera directa e indirecta. El aspecto 7, relacionamiento social e institucional, pues tiene que ver específicamente con la oportunidad que tenemos hoy para mejorar relaciones con el entorno. Normalmente el entorno lo hemos visto a espaldas de los negocios. Hoy estamos viendo que si nuestro entorno no es saludable, si nuestro entorno está enfermo, si nuestro entorno está contagiado, pues finalmente pues vamos a tener que nos compre. Y ahí viene y entra un tema relacionado muy fuerte y se puede fortalecer la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social empresarial, pero desde un enfoque no netamente filantrópico, sino desde el valor compartido, donde finalmente nos permite ver que las comunidades, los trabajadores hacen parte del centro del negocio y no están en la periferia. Eso permite entonces absorber a través de diversas acciones, como por ejemplo, creando y activando comités de resolución de conflictos de carácter inclusivo y diferencial, fundamental. Este protocolo hemos intentado que sea un protocolo que tenga elementos relacionados con el tema de la protección de los derechos humanos, la protección de los derechos laborales, la protección de la mujer, la protección de grupos vulnerables, de grupos étnicos, porque de migrantes también. Hay que pensar en eso porque todos estamos inmersos en este ejercicio y tenemos que tener una mirada porque hoy se pueden estar vulnerando los derechos de todos y es importante que en nuestros negocios los empecemos a mirar como algo positivo y también que nos va a permitir que nuestro negocio crezca, porque realmente estamos siendo más humanos. Y entonces hay que crear comités de resolución de conflictos. Este conflicto o esta pandemia genera múltiples conflictos, tenemos que tener eso. Tenemos también entonces que proteger y asegurar la inclusión de las mujeres en todas las decisiones. Ahí dentro del protocolo ustedes van a encontrar estos elementos que están muy amarrados a lo que Pacto Global, ¿sí?, ha venido desarrollando también como impulsor de estas temáticas, ¿sí? Importante proteger las condiciones laborales de los trabajadores en la etapa de adaptación, fundamental. Los teletrabajadores, hay nuevas formas de teletrabajo, ¿cierto? De trabajo, perdón. Nuevas modalidades que finalmente tienen que
tienen que verse. Ahí hay unos ejemplos y hay unos elementos que les van a permitir a ustedes ver también cuáles son esa aproximación a poder proteger esa nueva forma de trabajo y refrendar las que ya están. Definir estrategias para proteger el empleo, los lugares de trabajo y los trabajadores. Tenemos que proteger el empleo. Mire, el marco de Sendai define la necesidad de proteger los lugares de trabajo, el empleo, ¿sí? Que es fundamental para todos. Entonces, dentro del protocolo también está abordado eso. Y ya dentro de la recuperación y la transformación, que es un elemento importante, es que tenemos que empezar a fortalecer, si nuestra relación con los grupos de interés no era buena, aprovechemos para reforzarla hoy solidariamente, fortalecer la protección de los derechos humanos de los trabajadores, fundamental también de las comunidades que vienen a los entornos, ¿sí? De nuestras empresas, y fortalecer la responsabilidad social corporativa, ¿sí? En su entorno. Ahí hay varios elementos y varias referencias que nos permiten a nosotros avanzar en eso. El aspecto 8, fortalecimiento de la cadena de suministro. Ahí es el elemento que la cadena de suministro finalmente es la que pone a funcionar todos los eslabones, todos esos elementos que hay sueltos, que pone a funcionar el comercio, el que vende, el que oferta, la logística, la gestión, la administración, todo. Y entonces tenemos que proteger esa cadena de suministro, ¿sí? Y eso tiene que ver específicamente cómo garantizamos mantener la salud, o sea, de los trabajadores que hacen parte de la cadena de suministro, ¿sí? Pero también la salud financiera de la cadena de suministro para que finalmente nos podamos proyectar. Entonces hay algunas acciones que ustedes van a encontrar en el protocolo, como desde el punto de vista de la absorción a la crisis y la respuesta, hay que proteger de entrada el funcionamiento de la cadena de suministro. Lo primero que hay que hacer. Ahí hay unos lineamientos de cómo poderlo hacer. Estabilizar la cadena de suministro, ¿sí? Cómo logramos tratar de estabilizar esa cadena de suministro para no tener más pérdidas y mantener la buena salud de esa cadena logística. Cuando ya hablamos entonces de la adaptación, pues en la adaptación ya cuando hemos de alguna forma estabilizado esa cadena, pues nos ajustamos ya a la nueva realidad, ¿cierto? A los nuevos hábitos de consumo. Ustedes saben que los hábitos empiezan a cambiar un poco. Y algo importante es monitorear la estabilidad. O sea, yo me ajusto, pero debo monitorearla para que rápidamente, en el caso de que pueda encontrar algún problema, lo pueda desarrollar. Y anticípese a nuevos impactos sobre su cadena de suministro. Es decir, en prospectiva tenemos que estar pensando siempre cómo vamos a proteger esa cadena de suministro para que no se afecte y cómo generamos redundancia. Redundancia significa tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, que nos permita, si ya no podemos hacer a este proveedor, que hace parte de la cadena de suministro, pues podamos hacer a otro que puede ser un proveedor local y así de esa forma dinamizamos la economía de los territorios. Y la acción integral 9 tiene que ver con la preparación y la ejecución de la respuesta, que es normalmente lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Actuamos en crisis, ¿sí? Actuamos y organizamos lo que ya, digamos, existe, y frente a eso tenemos que tener una estrategia o un plan de recuperación de crisis. Yo sé que muchos de ustedes ya la han aplicado con el conocimiento previo que tienen de otras crisis, ¿cierto? Y los que no, pues les ha tocado de alguna manera articular todo esto a una nueva visión. Y entonces vemos que es necesario desde la adaptación organizarse o activar comités para el manejo de la crisis, ¿sí? Organizar rápidamente. Yo digo que en las primeras 24 horas de que uno encuentre, ya sea de sucedida esta crisis o de nuevas crisis hacia adelante, hay que reactivar esos protocolos rápidamente si ya existen o mejorarlos. Mejore el plan de comunicación de crisis, ¿sí? Si existe uno en la empresa o el protocolo de comunicación. Elaborar una estrategia para el manejo de la respuesta es otro elemento fundamental. Desde el punto de vista de la adaptación, refuerza el comité de equipo de manejo de crisis, lo tiene que hacer durante toda la crisis pandémica hasta que, digamos, se acabe. Mejorar y ajustar los planes de comunicación, o sea, eso es de una mejora continua. Si bien es cierto, yo inicialmente respondo con un plan, en la adaptación entonces tengo que mejorar ese plan y ajustarlo a la realidad, siempre mirando los escenarios. Elaborar y ajustar una estrategia clara para el manejo de la respuesta frente al COVID-19. Y garantizar la protección de la salud física y mental de los trabajadores siempre durante todo el proceso, fundamental. Preparar su negocio para el cambio y reinicio de actividades comerciales. Y aquí hay algunos elementos que recogen un poco lo que está pasando ahora con el tema de la activación económica y que están asociados a este semáforo de alerta sanitaria. Y finalmente, la acción integral 10 es planificar la recuperación. Normalmente no planificamos la recuperación previamente, esperamos planificar la recuperación cuando ya no sucede. La invitación, y estoy amarrado con el marco de Sendai, la prioridad número 4 es que aprovechemos para prepararnos, para recuperarnos y reconstruir mejor, tener la oportunidad de mejorar a partir del conocimiento de la crisis,
y lo que nos ha pasado el aprendizaje es tratar de planificar una mejor recuperación o una mejor reconstrucción, ¿cierto? Y tenemos básicamente que hacer en la absorción, estabilizar rápidamente las operaciones del negocio para planificar la recuperación desde ya. Hay que planificarla desde ya. ¿Cómo lo voy a hacer? Elaborar y ajustar planes, estrategias de recuperación para realizar actividades de acuerdo con lo que está planteando, se está planteando a nivel nacional. Y siempre estar alerta de las señales de demanda del mercado para una apertura global inteligente del negocio, ¿sí? Siempre tenemos que estar pendiente de eso. Dentro del protocolo, digamos, tenemos algunas acciones. Y finalmente, esto nos debe llevar a que la recuperación debe ser planificada teniendo en cuenta los escenarios de riesgo frente a pandemia para toma de decisiones. Eso es fundamental dentro de este proceso. Entonces, eso es de manera muy breve. Esta parte de lo que es el protocolo es un protocolo bastante amplio. Es un protocolo que ustedes lo pueden aplicar en su totalidad o dependiendo, digamos, si alguien dice yo quiero organizarme para la resiliencia o yo quiero trabajar el tema del conocimiento o yo quiero trabajar la respuesta o yo quiero, sí, cualquiera de ellos. Lo pueden usar en su totalidad o lo pueden usar dependiendo de cada uno de los intereses. Pero lo que hemos intentado aquí es poder presentar una herramienta, un instrumento que recoge buenas prácticas empresariales en el manejo y en la planificación de las crisis y que permite de alguna manera como un instrumento de acción, yo lo veo más como un instrumento de acción para, sobre este instrumento, sobre esos 10 aspectos esenciales, ¿sí? Sobre esos 10 elementos o acciones integrales para construir resiliencia, nos permite entonces construir los espacios de reflexión para organizarnos, para fortalecer financieramente los negocios, para conocer el riesgo, para generar innovación y desarrollo en las empresas, para generar una sostenibilidad ambiental, para mejorar la relación con el entorno, para poder proteger la cadena de valor. Todo, de alguna forma, nos va a permitir avanzar de manera, yo diría, segura y precisa sobre este marco hacia una recuperación sostenible que involucra muchos de los elementos de los cuales nosotros hemos hablado acá y que finalmente lo que pretende, al ser un marco que recoge las 3 agendas mundiales, cambio climático, reducción del riesgo de desastre y objetivos de desarrollo sostenible, garantizar que nadie se quede atrás, ni por distingo de raza, religión, credo, orientación sexual, lo que quieran, y que además los negocios tengan una oportunidad también para reflexionar sobre cómo han sido los impactos, de qué manera se pueden generar alianzas con los otros y de qué manera podemos salir solidariamente fortalecidos, porque de esta crisis no salimos individualmente, salimos conjuntamente. Yo les agradezco mucho el tiempo y la oportunidad que me ha brindado Rice para presentar este protocolo. Muchas gracias. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias, Henry. Siempre es un placer escucharte. Aprendemos muchísimo. Siempre necesitamos más tiempo, así que te vamos a estar luego robando mucho más tiempo para eso. No cabe duda que tenemos mucho que aprender. No importa el tamaño de empresa que seamos, yo creo que esto aplica para todos. Obviamente de mayor o menor medida, con mayor o menos estructura o más detalle, pero es un protocolo que muy bien todos podemos seguir, utilizar y aprender de él. Hay muchos tipos de resiliencias, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Y la que tenemos que llevar a cabo de manera personal y con nuestros trabajadores y con nuestro sistema financiero y en la gestión y con nuestra cadena de suministro y con nuestras comunidades y con las ciudades y así nos vamos en esos círculos concéntricos en donde en todos lados tenemos que aplicar esto para que realmente podamos entre todos ser una comunidad resiliente, ¿no? Entonces, me encanta seguir aprendiendo de ti, nos encanta a todos, estamos súper entusiasmados con esta colaboración que vamos a tener con Canaco y todas las ciudades y las empresas que son parte de Concanaco Servitur y en donde vamos a poder tener realmente un impacto, como tú le llamas, colectivo, en donde, como siempre digo, hay que ir ahorrándole
en la cuenta de ahorros para que podamos usar esos ahorros cuando llegue el momento, ¿no? Y que no andemos pidiendo prestado cuando tenemos hasta acá el problema, ¿no? Entonces, crisis van a seguir habiendo, eso no nos queda la menor duda, y más nos vale estar preparados y conectados ya con todos esos grupos de interés que nos pueden ayudar a salir adelante de una forma más fuerte, más rápida, más segura y en una nueva realidad que sea mucho mejor para todos y, como tú bien dices, sin dejar a nadie atrás. Así que, de nuevo, gracias, felicitaciones por estar en este día tan especial con nosotros y seguro que nos vas a acompañar en este camino, en donde todavía hay mucho que hacer aquí en México para lograr tener un México resiliente y sostenible. Muchas gracias, Marta, y gracias por tu liderazgo en este proceso. Y bueno, aquí estamos para apoyarlos, porque esto apenas inicia. Esto apenas inicia. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los que todavía están conectados y seguimos. Hasta luego. Felicidades. Chao. Gracias.